Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga grandemente. Una vez más, tomándonos un cafecito a la luz de la palabra de Dios y estudiando para llegar a ella realmente con más fuerza, con más intensidad a nuestro corazón y creando precisamente ese vínculo entre Dios y cada uno de nosotros. El poder escuchar la palabra ya es bendición, ¿verdad? Y cuando nos tomamos el tiempo para estudiarla, pues muchísimo más efectivo torna la palabra de Dios entre nosotros. Así que queremos avanzar en este tema, queremos agotar estas cualidades de liderazgo, que realmente es una influencia sana sobre las demás personas, así como pugnamos por una relación espiritual sana con nuestro Dios, pugnamos por relaciones sociales sanas, amistades sanas para nuestros hijos, también la influencia en las demás personas también tiene que ser sana. Y Pablo nos está modelando a partir de su naufragio o de ese viaje donde él naufragó, pues precisamente las cualidades que necesitamos estudiar para que cada uno de nosotros realmente crezcamos en esta nuestra influencia positiva en las demás personas. Así que quiero que vayamos al libro de los Hechos y que veamos en el capítulo 27 del versículo 21 al 26, donde nos detendremos para ver esta cualidad que hoy nos toca estudiar. Fíjense bien del versículo 21. Hechos 27-21 dice de esta manera: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de entre vosotros, sino solamente de la nave. Dice en el 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Ahora, esta porción, si bien la vez pasada evaluamos o vimos una porción que tiene que ver precisamente con que el líder no intercambia, no socava la palabra de Dios ni la autoridad, sino que hace un fiel compromiso con los absolutos de Dios. Eso realmente es un aliciente para Pablo y para la gente que le escuchaba en este momento, porque Pablo estaba intentando llegar a la gente que estaba en una necesidad, si bien emocional, también física, también de desánimo, desaliento, de hambruna, porque de alguna manera no habían comido, estaban tan desesperanzados que no quedaba nada de aliento en las manos de estos varones, de todos los que estaban en la embarcación. Pero Pablo en particular se levanta como líder, puede mostrar precisamente esa fidelidad a Dios, ese compromiso que él tiene para mantener los absolutos de Dios de manera presente en su corazón y compartirlos. Y entramos a esta octava característica de liderazgo o de influencia sana, y es precisamente la de que un líder tiene que aprender a sortear los obstáculos. Un líder se centra en los objetivos y no en los obstáculos. Ahora, quiero que lo veamos porque en el verso 26 las palabras de Pablo son literales. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Ahora, déjeme decirle que en la historia real que se narra en la Biblia, por supuesto que dieron en alguna isla. Y después de allí, bueno, Dios los llevó hasta Roma, pero el ánimo que está trascendiendo en este momento no es el de los problemas, sino es a un hombre que sabe que era necesario aún llegar a una isla y después proseguir con el viaje hasta Roma, porque Dios le había asegurado de manera específica a Pablo que tendría que comparecer ante César. Y César se encontraba en Roma, de tal manera que lo que Pablo puede notar en este momento o en las palabras que él transmite es precisamente la seguridad de poder llegar hasta Roma, en medio de la nada, en medio
de la desesperanza y del pleno naufragio como acontecerá, pues realmente Pablo puede asegurar de manera enfática que habría de estar delante de César. Ahora, ¿cómo es posible esa cualidad en un líder? Bueno, un líder tiene que aprender a ver de manera objetiva, de manera concreta, de manera específica, cuáles son las cosas que tiene delante y no solamente echar a un lado el desánimo, ¿verdad? Sino que hacer un firme compromiso con los absolutos de Dios, con la palabra de Dios, pero también a enfocarse no en los problemas, sino en las soluciones como tal. Ahora quiero que pasemos al primer punto, son 3 puntos, y el primero de ellos es que todo obstáculo debe ser removido. ¿Por qué? Porque tenemos obstáculos de cualquier tipo, de cualquier índole, y ahí es donde realmente radica la efectividad del liderazgo, porque si estamos poniendo nuestra vista en algo en particular, tenemos que desechar todo lo que no nos sirve, y eso implica que aprendamos nosotros a soltar todas y cada una de las cosas que no nos ayudan a llegar a la meta. Ahora, ¿qué obstáculos se imagina usted que tenemos que remover? Bueno, quiero hablar de varios porque esos simple y sencillamente nos van a ilustrar todo lo que está delante de nosotros y que a veces no le tomamos importancia. Y esos son los que tenemos que remover cada uno de nosotros. Si me acompañan por favor al libro de Jonás, en el capítulo 4, de versículos del 1 al 4, dice de esta manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía antes en mi tierra? Porque eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ahora déjeme hablar un poquito de la misión de Jonás. La conocen. Había sido comisionado de parte de Dios para poder llevar el evangelio a Nínive, y él simple y sencillamente huyó en una dirección contraria para que realmente el plan de Dios no se llevara a cabo. Esto nos representa una especie de obstáculo precisamente que es muy personal, que es muy particular, y es algo que se siembra en nuestra opinión. Jonás está exaltando sobremanera su opinión, y nuestra opinión, como la de Jonás, no tiene la misma validez que la de Dios, de tal manera que estas palabras que él relata aquí en el versículo 2 dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Literalmente lo que Jonás no quería es que un pueblo gentil pudiera escuchar el evangelio y se salvara. Jonás no podía concebir esa idea en su mente, y eso es parte de la enseñanza de Dios para Jonás. Pero Jonás no podía ver realmente un plan de Dios en ese trabajo que se le había comisionado, sino que él estaba poniendo un obstáculo muy personal, algo que a él no le agradaba de cómo Dios quería hacer las cosas. Y creo que es algo de manera vital para nosotros poder desecharnos de este tipo de obstáculos y hacer que nuestra vida realmente se redirija, se enfoque en algo que tiene una perspectiva divina y no una terrenal. Y ahí es donde somos rebasados por Dios cuando hacemos caso, sabiendo que Él tiene un plan soberano y que no va a fallar, que es infalible, es a prueba de errores. Pero cuando tú y yo simple y sencillamente decimos, como Jonás: no quiero ir a donde tú me estás mandando porque tengo algo diferente en mi mente, en mi corazón, simple y sencillamente no podemos avanzar como Dios quisiera en nuestra propia vida. Así que tenemos que desecharnos de los obstáculos personales. Ahora también hay obstáculos raciales. Y fíjense bien, hay un ejemplo, no podemos verlos todos, pero hablando de los obstáculos, Juan
4, versículo 9, dice de esta manera, es el encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana, y hay algo interesante en este versículo, en el 9, dice de esta manera, denme un segundito, la mujer samaritana le dijo, hablando a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Ahora, aquí está una mujer que va al agua, Cristo estaba en ese pozo, estaba sediento, le pide agua, y lo primero que esta mujer saca a flote es precisamente un obstáculo racial, donde ella misma enfatiza que Cristo es judío y que ella es samaritana y que ya había una pugna entre sí, que no había una buena amistad, digámoslo así, o un trato cordial entre un pueblo y otro, porque este tipo de obstáculos están día con día rebasándonos. Hoy por hoy, cuando se supone que la sociedad actual donde estamos viviendo tiene una cierta afinidad, donde todos los seres humanos tenemos derechos, todavía hay gente que se sigue viendo como superior por el simple color de la piel, porque los ojos son más vistosos que los de alguien más, porque vivimos en diferentes clases sociales. La realidad es que este tipo de obstáculos tienen que ser removidos del liderazgo, si no, no se puede ser un líder efectivo. Esto es obviamente una enseñanza tremenda. Hay otro obstáculo más. Hay obstáculos ideológicos. Juan capítulo 1, versículo 45 al 47. Fíjense bien, este es Felipe invitando a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Ahora, por lo visto, Nazaret no era una provincia bastante reconocida y sale a relucir las palabras de Natanael, ¿verdad? Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Natanael habla estas palabras acerca de una provincia que tal vez había pasado por allí, que tal vez no era muy mencionada entre las demás porciones de tierra o demás pueblos, porque a veces no nos damos cuenta que este tipo de obstáculos ideológicos de nuestro propio pensamiento o nuestra imaginación tiene que ver con un freno en nuestra vida. Uno nunca sabe de dónde va a salir la mejor madera para hacer una guitarra hasta que no está construida y hasta que esta no se prueba. Y realmente eso sucede cuando en nuestra vida nos despojamos de este tipo de obstáculos ideológicos y le damos oportunidad a que Dios entre en nuestra vida y no nos estamos deteniendo, no nos estamos frenando, sino que permitimos que la voluntad de Dios fluya en nuestras propias vidas y que sea efectiva en nosotros. Pero como líderes, padres, amigos, hermanos, tenemos que hacer lo propio para quitar cualquier obstáculo. Déjenme mencionarle uno solo más. Hay obstáculos de conocimiento. Juan 9:34. Juan 9:34 era la historia de un hombre ciego que Cristo obró un milagro en su vista y le regresó la vista. Así que era un ciego de nacimiento, y cuando la gente le cuestiona, los religiosos de aquel entonces cuestionan cómo había recibido la vista, no querían escuchar, y él llega a un punto donde se desespera un poco y da una respuesta arrebatada y les dice, bueno, yo no sé cómo me abrió la vista ni cómo veo, lo único que sé que este hombre es profeta, ¿verdad? Y estos hombres se enojan con estas palabras y le hacen un comentario más. 9:34 dice lo siguiente: respondieron y le dijeron, tú naciste en todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ahora, esta es la respuesta de los religiosos de aquel entonces, donde este tipo de obstáculos les impedía precisamente recibir la verdad en sus corazones, porque estaban tan llenos de conocimiento intelectual que no podían ver realmente el obrar del Espíritu Santo en la vida de las demás personas,
Y cuando este hombre les dice, pues yo no sé si es un hombre común, ordinario, si ustedes me preguntan quién es Cristo, para mí es un profeta. Y les molesta la respuesta como tal y obviamente enfatizan el asunto porque ellos no estaban dispuestos a recibir cualquier otra respuesta, querer una respuesta negativa, ¿verdad? Si este no viniera de Dios, esta es la porción, las palabras de este hombre ciego, ¿verdad? Si este no viniera de Dios, no podría hacer absolutamente nada. Y este cuestionamiento, esta afirmación, que es verdad, nadie puede hacer nada sino por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y esta respuesta les causó un choque en su conciencia, en su mente, porque no estaban dispuestos a aceptar el conocimiento, la enseñanza de nadie más. Y por eso le responden de manera áspera. Y nos enseñas a nosotros, señalando al hombre como si fuera un hombre pecador por vida, ¿verdad? Y que esto realmente representa la negligencia de nuestro corazón. Hay obstáculos de autoridad. Cuando Cristo fue presentado ante Pilato, y Pilato afirmó a sí mismo, ¿verdad? Yo tengo autoridad para crucificarte y para dejarte libre. Y Cristo le dice, si realmente la autoridad no es tuya, es Dios quien te la ha dado, es el Padre quien te la ha prestado. Y si tuviera realmente esa autoridad del Padre, otra cosa sería. Pero cuando vemos cada una de estas respuestas a nuestro alrededor, de la gente que está en nuestra propia vida y que está cercana a nosotros, nos podemos dar cuenta si son obstáculos en nuestra propia vida o no. Si tú y yo no estamos preparados para hacerlos a un lado, realmente los obstáculos nos van a empobrecer espiritualmente, nos van a delimitar, nos van a echar al rincón del olvido en nuestra propia vida, porque Dios quiere que seamos cristianos donde estemos influyendo en nuestra sociedad, donde estemos influyendo en nuestro trabajo, donde la gente pueda admirar nuestro comportamiento, y no porque querramos que nos exalten a nosotros mismos, sino porque es la misma obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Estábamos platicando con una hermana el día de ayer, ¿verdad? Y ella de manera determinada tomó esta decisión, no decir malas palabras como solía hacerlo antes de conocer a Cristo. Y esto representa su determinación, y sus palabras fueron acompañadas de lo siguiente: no quiero que me vean mis nietos diciendo cosas que no. Y ahora realmente esto es ya un ejemplo para la familia, porque estamos ante una determinación de que no haya obstáculos en nuestra propia vida para que las demás personas se acerquen a Cristo y que nosotros mismos no seamos un obstáculo. Bueno, ¿cómo podemos cambiar esto en nuestra propia vida? Bueno, tenemos que ir al punto número B. Definitivamente todos los obstáculos deben ser removidos por los líderes. Si vemos el relato del libro de los Hechos acerca de la vida de Pablo, podemos ver cómo él con determinación puede decir y afirmar: con todo es necesario que demos en alguna isla. Aún era un gran obstáculo. ¿Por qué? Porque todavía no habían llegado a Roma, pero había esperanza en esas palabras. Había determinación y consolidación en su propio corazón de lo que Dios le había dicho, y por eso él puede expresarlo de esta manera, ¿verdad? Con todo es necesario que demos en alguna isla, o sea, vamos a enfocarnos primero en estar en tierra firme y después nos ocupamos por llegar a Roma. Y esto realmente es bastante demostrativo de que un buen líder, un líder con influencia correcta, tiene que aprender a remover los obstáculos que tenemos enfrente, ¿verdad? Y los obstáculos removidos van a convertirse realmente en metas fortalecidas, metas que realmente hemos cumplido como tal. Y eso es realmente algo que tenemos que aprender. Si podemos ver estos ejemplos de los que mencioné hace un momento, ideológicos, de autoridad, de conocimiento, si realmente la gente hubiera optado por una oportunidad extra de invertir esa manera de pensar o de actuar, otra cosa sería. Les garantizo que Pilato se hubiera dado cuenta que estaba allí porque Dios se lo había permitido,
que los religiosos de aquel entonces no hubieran cuestionado las palabras de este ciego y que se hubieran convertido a Cristo, porque ellos necesitaban también, como el ciego, que se les abrieran los ojos, pero necesitaban quitar ese obstáculo de su propia vida. Y es tan importante que nosotros removamos de nuestra vida estos obstáculos para poder ir en ese crecimiento espiritual y fortalecer nuestra propia vida. Así que como tal, un líder tiene que aprender a remover los obstáculos, y esa es la manera objetiva de ver las cosas. Y cuando hablamos de una manera objetiva es porque precisamente nos podemos enfocar no en el obstáculo, sino en cómo pasar ese obstáculo, en cómo vencerlo, cómo sortearlo, cómo estar del otro lado del obstáculo. Eso realmente significa la mentalidad que tiene que asumir el líder para darle honra y gloria a nuestro Dios. Así que pasamos al tercer punto. El líder debe concentrarse en los objetivos. Esto significa que debe dejar a un lado los obstáculos y redireccionar su vista. A veces vamos de frente y lo único que podemos ver es una mancha negra a nuestro alrededor, o sea, el problema, y no vemos más allá del problema. Tenemos que aprender a ser capaces de ver más allá del problema. Y si bien nuestra vista debe estar puesta en Cristo Jesús, eso es verdad, pero también tenemos que aprender a ver más allá de los problemas, porque los problemas traen una gran enseñanza para nosotros, y las cosas que enfrentamos día con día también son una enseñanza para nosotros, que el día a día debe acumular sabiduría en nuestra vida. Y eso es realmente porque somos capaces de redirigir nuestra vista y ponerla en Cristo. Ahora, dicha capacidad de ver los objetivos es una capacidad de poder ver las cosas de manera transformada, de manera completamente moldeada. ¿Por qué? Porque los líderes debemos enfocarnos en objetivos específicos como tal. Fíjense bien, una enseñanza, y quiero que lo veamos de esta manera, con una nueva dirección. Primero los Corintios 1, 27 al 29. Fíjense cómo nos enseña Dios a través de su palabra, y Él ve más allá que nuestra limitante terrenal. Primero los Corintios 1, 27 al 29 dice lo siguiente: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Quiero empezar con la última parte. No hay nada de qué jactarnos delante de la presencia de Dios. Lo que sí es importante es que tenemos que redireccionar nuestra vista, porque tenemos que ver más allá de lo que aparentemente tenemos delante de nosotros. A veces en el problema no vemos la solución. A veces en el problema no vemos a quién afectamos. A veces en medio del problema no vemos la salida, o nos sentimos que realmente hemos pasado mucho tiempo inmersos en el problema, y cuando apenas ha sido solamente un par de horas o un par de días, y eso realmente nos cambia toda nuestra perspectiva. Pero el líder tiene que ver más allá. ¿Cómo es posible que Dios pueda ver de una persona vil, de algo menospreciado, algo digno para avergonzar a los sabios? Y no quiere decir que nos va a poner por encima de ellos o que vamos a ser más que ellos, pero sí puede usar Dios a una persona creyente de poco conocimiento intelectual, o de poca, ¿cómo llamarlo? De poca ascendencia, o de poca academia o estudios truncos, digámoslo de esa manera, para enseñarle a una persona que quiere ser enseñada y que tiene un doctorado. En conocimiento hay mucha diferencia, pero cuando hay humildad, no importa lo que nos estén enseñando, podemos ser capaces de ello, pero tenemos que ver a través de esa persona vil y menospreciada para la propia sociedad. Y cómo es posible, ¿verdad?,
que alguien de esa naturaleza pecaminosa pueda traernos a nosotros enseñanza. Lo que pasa es que a veces vemos nada más pecado en las demás personas, no lo vemos en nuestro corazón. Todos adolecemos de fallarle a Dios, todos hemos pecado en contra de Dios y todos nos considera Dios como unos trapos de inmundicia, de lo cual Dios escogió precisamente para limpiarnos y lavarnos, para hacer de nuestra vida algo diferente. Y ahí es donde Dios puede ver de manera diferente nuestra propia vida. Dios ve a cada pecador como realmente un creyente con potencial, un creyente con potencial para adorarle, para predicar su palabra, para memorizar su palabra, para dar testimonio, para hacer obras para su gloria. Así nos ve Dios. Pero sin Él éramos solamente hombres y mujeres menospreciados delante de toda la sociedad, porque nuestro pecado había acumulado sobre nosotros gran vacío, gran soledad, gran desdén, porque nos ven comportarnos equivocadamente. De tal manera que todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser objetivos. Isaías 1, del 16 al 19, fíjense bien, un ejemplo más de cómo es que la mente de Dios y la vista de Dios va más allá de nuestra imaginación, porque realmente Él habla de poner en nosotros una limpieza tan especial que transmite un tema completamente diferente, ¿verdad? Isaías 1, versículo 16 al 19, dice de la siguiente manera: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Dios puede cambiar toda la suciedad de nuestro pecado y hacerla completamente limpia. Dios puede darle una limpieza a nuestra vida, y una limpieza tal que trasciende delante de las demás personas. Pero tú y yo realmente necesitamos acudir a nuestro Dios para obtener esa bendición, ¿verdad? Por eso dice al final: si quisieres y oyeres, comeréis. Pero implica que nuestra vista sea algo capaz de poder ver más allá de lo que ven realmente nuestra gente. ¿Qué ves cuando ves a un indigente en la calle? Normalmente no lo vemos con potencial para servir a Dios. No pensamos en él como un instrumento útil. No pensamos en un ladrón o en un asesino, ¿verdad? Acaban de atrapar a un delincuente bastante buscado en este día, ¿verdad? En la madrugada de este día, pero normalmente no lo vemos con potencial para servir al Señor, ¿verdad? Pensamos de él solamente que pague sus crímenes y punto, pero no lo vemos con potencial para servir a Dios. ¿Y sabes qué? Lo tiene. Si se arrepiente, lo tiene. No importa que su ministerio sea tras las rejas, allí puede hacer la diferencia. Yo sé que la condena será bastante fuerte para este hombre por todas las cosas pecaminosas en las que ha participado, pero aún tras las rejas puede hacer la diferencia. Pero no lo vemos con potencial. Tenemos que aprender a verlo, porque no solamente él y la gente que está a su alrededor necesita de Cristo. Juan 11:4, por favor, fíjense bien cómo Cristo nos vuelve a enseñar la manera de enfocar nuestra vista como líderes correctos, con una influencia sana. Juan 11:4, acerca de la muerte de Lázaro, habían pedido que Cristo fuera a buscar a Lázaro y que lo pudiera ayudar en su enfermedad, y obviamente Cristo sabía que Lázaro había muerto, y estas son sus palabras. Juan 11:4, fíjense bien: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y cuando llegó, realmente la gente ya estaba desesperanzada, ya había perdido toda esperanza de que Lázaro volviera a la vida, ¿verdad? Aún hasta la propia hermana de Lázaro
cuando Cristo le dice, si crees, Él vivirá. Ella dice, sí, Señor, yo sé que vivirá en tu gloria, o sea, refiriéndose a la resurrección postrera, pero aún así, Cristo le da una enseñanza tremenda, lo levanta de los muertos porque sabe que la muerte de Lázaro sería para honra y gloria de Dios. A veces nosotros no somos capaces de ver algo con ese potencial que Cristo lo vio. Y desdeñamos a las personas, menospreciamos a las personas, no vemos esa capacidad que pueden hacer funcionando para nuestro Dios. Y nosotros mismos, tal vez tú eres de esas personas que ni a ti misma te ves capaz de hacer algo para la gloria de Dios. Y déjame decirte que todos y cada uno de nosotros deberíamos experimentar esa parte de nuestra vida. Ser capaces de, con la vida, con la muerte, con la comida, con lo que sea, darle gloria a nuestro Dios. Juan 9:3, por favor, un ejemplo más. Juan 9:3, cuando hablamos del hombre ciego, Juan 9:3 dice lo siguiente, ¿verdad? Leo el 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? A veces como seres humanos queremos encontrar el hilo negro del asunto, saber con detalle cuál es el problema que está de fondo, cuando no nos toca a nosotros saberlo. Fíjense bien la respuesta de Cristo. Respondiendo Jesús dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué respuesta tan llena de sabiduría, qué respuesta tan objetiva de un líder como el Señor Jesucristo. Qué respuesta tan emblemática, si lo podemos poner en esos términos, cuando Cristo sabe señalar el propósito de las cosas. No es que haya pecado él o que sus padres fueran los culpables de que estuviera en esta condición, sino para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. Y esto trasciende, porque esa es la manera correcta de poder ver los problemas que tenemos delante, y no como un montón de cosas sin resolver, sino como algo donde podemos aportar, donde podemos llenar la vida de alguien, donde podemos compartir la palabra de Dios, donde podemos darle la oportunidad a que Dios obre en esa persona, en esa vida, en ese cuerpo, en esa situación, en algo en particular. Pero como líderes tenemos que enfocarnos, tenemos que permitir que Dios realmente responda a nuestras peticiones y que haga de nosotros esa diferencia. Quiero terminar con las palabras de Pablo cuando estaba citándolas precisamente en medio de esa embarcación en el verso 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Esa es la objetividad de un líder. Esa es la singularidad de un líder que ha removido los obstáculos y que no los ve como gigantes. Cuando estaba ahí el pueblo intentando entrar a la tierra prometida, el pueblo veía a los moradores de la tierra prometida como gigantes, y ellos a sí mismos se veían como langostas. Qué gran problema es cuando nosotros no nos vemos a nosotros mismos con el potencial que Dios quiere, y nos vemos a nosotros mismos diferentes a las demás personas. Si bien Dios nos dio de su gracia, Pablo realmente está siendo muy preciso en las cosas que tiene que compartir, y esta parte tan importante es exactamente lo que él quiere enseñarnos. Tenemos que aprender a ser objetivos y tenemos que aprender a remover realmente los obstáculos. Los obstáculos simple y sencillamente son el modo de entrenamiento para nuestra fe y para nuestro liderazgo, y donde se consolida es en la manera en cómo comunicamos a las demás personas, el cómo vemos los problemas. Si tú y yo vemos un gran problema delante de nosotros, no hemos aprendido a ver como Cristo. Cristo se enfrentó a grandes problemas con la intención de enseñarle a sus discípulos y enseñarnos a nosotros cómo enfrentar los problemas siendo objetivos. Vamos a orar al Señor y espero que este tiempo de meditación en la palabra realmente resulte efectivo para tu propia vida. Oremos. Padre, hoy te damos gracias a la luz de la palabra de Dios que tú nos has dejado, para agradecer por ella y para retarnos a nosotros mismos
a tener esa influencia sana en las demás personas, Padre. Usa nuestra vida para ello y permite que nuestra vida y nuestras familias cumplan, Señor, con el propósito celestial que tú tienes. Ayúdanos a lograrlo. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Hermanos, familia, que el Señor les bendiga. Seguimos haciendo lo propio. No se despegue de las transmisiones para que podamos mantener un pequeño contacto y que de esa manera podamos hacer frente día con día a nuestras luchas. Que el Señor les bendiga grandemente y que tengan una excelente semana bendecida por el Señor.